Tormentas y tornados en Estados Unidos, pero nos preocupa desde hace varios días lo que pasa en Europa con la llamada bestia del este. Vamos a hablar de este tema, que nos expliquen cuál es la situación. Para eso saludamos a nuestro invitado, José Daniel Pavón Caicedo, meteorólogo y director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Pavón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, ustedes, los que saben de este tema, cuando se les pregunta qué es lo que está pasando en Europa, pues dicen que se trata de un frente frío que viene de Siberia. ¿Esto por qué pasa y esto es normal? Bueno, en determinadas situaciones, en algunas épocas del año, los sistemas de circulación de la atmósfera se establecen de tal manera que organizan la circulación del viento desde la parte de oriente a occidente, digamos, desde la parte de Siberia, Rusia hacia Europa. En esta época del año todavía Siberia tenemos masas de aire muy fría y la configuración está en que al sur de Europa tenemos una zona de baja presión y al norte de Europa tenemos una zona de alta presión, y eso ha configurado como una corriente que viene de oriente, desde la parte de Rusia, y está llevando aire muy frío a la parte de Europa. Digamos, todavía estamos en una parte del invierno del hemisferio norte y esto suele ocurrir. No es un fenómeno que ocurra todos los años, pero sí ocurre con alguna baja frecuencia, pero ocurren. Bueno, se hablan de temperaturas de todo tipo, incluso algunas que llegan hasta los menos 38 grados, en el caso de lugares como Suiza, por ejemplo. ¿Se tenían registros en la historia reciente de temperaturas así de bajas e incluso también de nieve en las playas? Para algunas de las regiones esa situación se ha presentado en ocasiones anteriores. Claro, no antes de 10 años, 15 o 20 años. Es un fenómeno raro que ocurre, pero lo que tal vez está ocurriendo es que en este momento tenemos más población expuesta a ese fenómeno. De pronto tenemos más población en las calles. Claro. Y entonces, digamos, esas bajas temperaturas, si se exponen por mucho tiempo a bajas temperaturas, pues van a estar con hipotermia y en algunos casos pueden morir, como es el caso en algunos países que se han presentado muertos. Entonces, si bien es un fenómeno raro, ha ocurrido en otras ocasiones, y hoy en día tal vez el impacto se debe a la que tenemos más población, y de pronto más población que está en las calles tal vez, o están en áreas desprotegidas, o si están en áreas protegidas tal vez no han tomado las medidas necesarias para controlar la temperatura, que no les dé hipotermia. Doctor Pavón, para allá iba un poco mi siguiente pregunta, porque habla usted de las personas que están expuestas a ese frío extremo y el riesgo de sufrir de hipotermia. En efecto, los gobiernos de los diferentes países han centrado sus esfuerzos en esto, en ocuparse de las personas sin hogar para que no vayan a morir justamente por las bajas temperaturas. Pero, ¿qué deben y qué no deben hacer las personas cuando están expuestas a temperaturas así? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Sí, la idea no es ponerse por largo tiempo a esas altas temperaturas, porque igual, digamos, el cuerpo puede regular la temperatura, pero aún cuando esté bastante protegido con ropa de invierno, pues una exposición al aire libre a esas temperaturas pues es bastante peligrosa en la medida como vaya avanzando en el tiempo la exposición. Ahora también hay otros impactos. Lo que mostraban allí también es el impacto en las vías, ¿cierto?, en las comunicaciones. Entonces, la capa de nieve que se está acumulando y que se acumula, pues pone también a las comunicaciones, vía terrestre, ferroviarias, de transporte de buses, también las pone en una ocasión, digamos, en una situación más bien de peligro, en la medida que en algunos casos no se pueden desplazar porque la altura de la nieve es muy gruesa, la capa, y en otras ocasiones, pues, si viajan con de pronto hielo, cuando se derrite la nieve y hielo, pueden causar accidentes. Claro, es mejor entonces quedarse en casa. Hay como, no solamente la parte de hipotermia, sino también otros aspectos que se ven impactados por este fenómeno de muy bajas temperaturas que están ocurriendo en casi toda Europa, sobre todo Europa central es la más afectada. Profesor Pavón, ¿se puede predecir cuánto va a durar este frente frío, esta bestia del este?
Digamos, el ingreso de una masa de aire frío de Siberia se considera más o menos, todavía estamos, digamos, Europa está todavía bajo esa condición y se espera unos 2 o 3 días más. Algunos hablan de viernes, otros de sábado, pero es una situación que va a ir disminuyendo la intensidad, pero igual los impactos todavía los están sintiendo actualmente en Europa. Claro, claro. Y mire, tenemos, doctor Pavón, curiosamente, el otro caso, el otro extremo que se está presentando en este momento en el Ártico, donde dicen que hay una temporada de calor absolutamente inusual para esta época del año, con temperaturas por encima de los 0 grados. ¿Qué explica eso? Lo explica la misma configuración de la circulación atmosférica. Digamos, los sistemas de baja presión o los de alta presión organizan la circulación del viento de diferente manera. En este momento tenemos en la parte de lo que es Europa centro-sur unos sistemas de baja presión y la circulación la lleva en la parte de Europa central, la lleva de oriente a occidente. Al norte de Europa tenemos un sistema de alta presión que organiza la circulación también, digamos, de oriente a occidente. Pero en la parte, digamos, oriental de ese sistema de alta presión, las masas de aire que está llevando ya no son las masas de aire frío, que vienen de Siberia, sino masas de aire que son más del sur, que son masas de aire cálidas. Entonces las está llevando hacia el norte y por eso en el norte tenemos un Ártico pues relativamente cálido, está haciendo frío todavía. Claro, pero calor para lo que están acostumbrados en esta época, y asumo yo que eso también trae un poco de traumatismos a los ecosistemas, que están acostumbrados a otras temperaturas, a que en esta época del año pues tienen otros ciclos, esto cambia muchas cosas. Exactamente, impacta, digamos, a los ecosistemas y a los sistemas humanos que de alguna manera funcionan en relación con un patrón de comportamiento que en este momento se ha de alguna manera interrumpido. Pues bien interesante para nosotros, José Daniel Pavón Caicedo, meteorólogo, director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, escucharlo hoy porque es un tema que manejan solamente ustedes los expertos. Vemos las imágenes, vemos cómo se replica la noticia, pero queríamos entender. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.